hacia nosotros. Gracias, Señor, por la libertad de poder tomar esta palabra, esta Biblia en nuestras manos y estudiarla. Gracias, Señor, por trabajar. Gracias, Señor, por servirte. Gracias, Señor, por evangelizar, por orar, por llevar alimentos, Señor, a los lugares donde están los más necesitados, Señor, y tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que se nos pueden escapar, pero que es un mundo infinito que tú has creado para nosotros. Señor, gracias por todo. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que su sacrificio fue para redimirnos, y por el Espíritu Santo que está en todos nosotros y en todo aquel que a ti se aferra para estar en ti como único camino al Padre. Gracias te damos por la iglesia que nos nutres y nos alimenta el alma con tu palabra, que ella nos habla a través de nuestra líder, de todos estos ministerios, Señor. Gracias por nuestra pastora, quien pudo haber escogido entre muchas profesiones, Señor, y tantas cosas que ofrece el mundo, y te eligió a ti para ser instrumento tuyo. Te damos gracias porque al vivir experiencias poco agradables y enfrentar aguijones, te vemos obrando. Tú nos muestras tu amor y dice, bástate mi gracia. Tú conviertes nuestras lágrimas en colirio y siempre está para nosotros. Gracias te damos por la unidad mostrada durante todo este tiempo, Señor, con este fenómeno atmosférico y las diversas experiencias que de esto estamos viviendo. Fortaleciendo cada día, Señor, a un pueblo que confía en ti, a un Puerto Rico, Señor, que te ama. Gracias, Padre, gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Edgar si se encuentra disponible para el que me lea la estructura del Salmo 146. Amén, estamos por aquí, estamos por aquí. Salmo 146. Aleluya. Alabaré al Señor con toda mi alma. Himnos a mi Dios mientras yo exista. Antes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan sus proyectos. Feliz quien recibe ayuda, quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los hombres, protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Pero hace que el Señor reinará por siempre. Tu Dios reinará por todos los siglos. Aleluya. Amén, amén. Muchas gracias, Edgar. Le voy a pedir a nuestra hermana Blanca Aponte por la oración por las familias. Gracias, hermano. Buenas noches. En Colosenses 3:13 dice así: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Oración por las familias. Gracias, Padre. Padre Celestial, gracias porque tu bondad
es infinita y tu misericordia es para siempre, Señor. En esta hora estamos ante su presencia con la convicción de que usted escucha y está atento a las súplicas de sus hijos. Señor, en esta hora le pedimos en el nombre de Jesús por la unión familiar. Nos colocamos, Señor, ante su presencia con un corazón abierto y dispuesto a recibir llenura del Espíritu Santo, Señor. Llenar, Señor, con su espíritu el corazón de cada miembro de la iglesia, cada miembro de nuestra familia, de cada rincón de nuestro hogar. Padre amado, tome control de nuestras vidas, de nuestras familias y hogar, para que nos cuides, nos protejas y nos bendigas. Y en estos momentos pedimos también por las familias que están esperando el huracán en la Florida, Señor. Cuídelos y protéjalos, Señor. Son tantas familias que están todos abrazados unos a los otros, Señor. Señor, cuida a nuestras familias con su preciosa sangre y levante vallado alrededor de nuestro hogar. Que sea usted, solo usted, Señor, el escudo protector, pues sabemos que el enemigo busca problemas y contiendas. A los esposos le pedimos que les des la capacidad para amar y respetar a su esposa, a sus hijos, a su hogar. A las esposas, déles la comprensión y dedicación para apoyar a su esposo y a sus hijos. A los hijos le pedimos la capacidad de valorar el esfuerzo, Dios mío, de sus padres y de escuchar sus consejos. A las familias que están en contienda y no se hablan, Dios mío, Señor, le pedimos que usted establezca puentes de amor, de fraternidad y que se rompan las cadenas de discordia y enemistad y pueda haber reconciliación y más en estos tiempos, Señor. Pero sobre todo, Señor Jesús, ayúdenos a unirnos, a crecer en la fe, en la oración, a seguir su palabra. Nuestras familias son lo más preciado que nos has dado. Les rogamos por la salud de cada uno de ellos, por la salud de tantas señoras solas en su hogar en estos momentos, de tantas personas solas en el mundo, Señor. Dios mío, que los hijos se puedan acercar a ellos. Gracias, Padre Celestial, porque su bondad es infinita y su misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Dios te bendiga. Nuestra hermana Iris Pérez por la oración por los ministerios. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Oramos por los ministerios. En 1 Corintios 15:58 lee la palabra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia agradecidos de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, Padre, de tu vida eterna, Señor, por tu protección y por haber cubierto todas nuestras necesidades hoy, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte que bendigas a todos los ministerios de nuestra iglesia y de todas las iglesias. Ministerio de Oremos, de Educación Cristiana, de Adoración, de la Niñez, Bartimeo, Matrimonio, Mujeres, Diáconos, y todos los ministerios, Señor. Concédenos vivir para complacerte, mi Dios, llevar tu palabra, que caminemos con confianza, sabiendo que en todas te manifiestas para el bien de todos, Señor. Haz que tu alabanza esté siempre en nuestros labios.
a cada líder ministerial. Llénalo de sabiduría para que sea un mejor siervo de Dios y que se mantenga firme en el propósito por el cual lo has llamado, Señor. Llena a cada líder ministerial con integridad y sabiduría que viene de ti. Permíteles unir amor y fidelidad a sus corazones como guía en su posición de liderazgo. Dale un espíritu de humildad y profundiza su deseo por más de ti, Señor. Permite que tu Espíritu Santo brille una luz en sus corazones y dale el coraje de hacer lo correcto cuando el mundo dice que están equivocados. Guíanos a tu verdad, Señor. Que hagamos de tu palabra nuestro estilo de vida, Señor. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Iris. Dios te bendiga. Le pedimos a nuestra hermana Gloria Fontanes por la oración de la iglesia. Dios les bendiga, hermano. Dice, exhorto ante todo a que sean activas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta es en Primera de Timoteo 2:1 y oramos por la iglesia. Dios fiel y verdadero, Altísimo Señor, te alabamos porque eres justo, santo y digno de toda suprema alabanza y adoración. Gracias, Padre bueno, por habernos llamado a ser miembros de la iglesia. Gracias por mis hermanos y simpatizantes, servidores, por los músicos, cada líder de ministerio y sus miembros, Señor, y por la pastora. Oramos por la hermandad que encontramos en ese lugar a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos concedes. A ti, Padre bueno, llena y guarda con tu paz a los millones de cristianos que vivimos en cada lugar de la tierra. Solo queremos honrar y estar donde tú estás. Pues tu palabra dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Danos la fuerza y la sabiduría para hacer la luz que el mundo necesita, para salir del caos en que se encuentra y mantenernos unidos en oración con nuestros pastores, con nuestros líderes, en una misma fe, en una misma esperanza y en un mismo sentir. Ayúdanos a servirte con pasión y con esmero. Señor, que nuestro paga viene de ti. Manténnos los ojos de tu iglesia puestos sobre ti, el autor y la fe. Rompe con toda división, con todo odio, con toda envidia, rencor y discordia que haya en las iglesias. Une a tu remanente, Dios amado, y purifícanos para que estemos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario. No muy todos lleguemos al cielo y te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Gloria. Ahora pasamos a la hermana Judith Rivera, que tiene la parte de la lectura bíblica del libro, los que tienen este libro, la página 52. Hermana Judith. Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Voy a presentar la Escuela Bíblica en Oración en este momento y de una vez pues le doy el espacio para que si no tiene su expositor a mano, lo localice y lo abra en la página 51 para trabajar la lección que tenemos esta semana, que es dinámicas familiares. Oramos. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Dios Todopoderoso, estar aquí en esta noche, Padre, inquiriendo de tu palabra y aprendiendo, Señor, lo que tú quieres traer para nosotros. Señor,
Te agradecemos profundamente que ya podemos volver a reconectarnos poco a poco según va llegando la energía eléctrica, Señor. Pero también te pedimos por nuestros hermanos que todavía, Padre, no tienen ni agua ni tienen luz. Señor, te pedimos por ellos, Padre, te pedimos que tú, Señor, obres para que ellos puedan recibir estos servicios tan necesarios, además de los otros servicios médicos, alimentos, todo lo que puedan necesitar, Padre Santo, para volver a restaurar su espacio familiar, sus casas y tratar de lograr una normalidad en su vida, Señor. A ti, Señor, te los encomendamos de la misma manera que te encomendamos esta clase de esta noche. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, Señor, a ti hemos orado. Amén. Vamos a trabajar la lección 4, titulada Dinámicas Familiares. La misma se encuentra en Génesis 35, 22b al 26, Génesis 38, 24 al 26 y Génesis 49, 10 al 12. El texto áureo: no será quitado el trono de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 10. Estudiamos la lección 4 de la primera unidad y la última, de hecho, de esta primera unidad. Dios llama a la familia de Abraham bajo el tema la elección de Dios. Vamos a realizar un repaso de las otras 3 clases. Vemos en la primera lección de esta unidad cómo Dios llama a Abraham y le hace la promesa de multiplicar su descendencia a un punto que sea tan infinita como las estrellas. Vemos el comienzo del cumplimiento de esta promesa con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. En la segunda lección vimos cómo Isaac oró al Señor para que su esposa Rebeca, quien era estéril, pudiera concebir. Esta parió 2 hermanos gemelos, Esaú y Jacob. Estudiamos cómo Esaú despreció su primogenitura por un plato de comida y Jacob terminó con la bendición de la primogenitura. En la lección 3 estudiamos cómo esta situación creó un conflicto tan severo entre los hermanos que Jacob decide irse a vivir lejos de su familia para evitar la venganza de su hermano Esaú. En esta misma lección vimos cómo el regreso de Jacob, luego de más de 14 años, a su casa paterna, el encuentro y el hecho de que Jacob tuvo una lucha con un hombre, o como dicen algunas escrituras, un ángel, y a consecuencia de esto su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. En esta lección que vamos a estudiar, ya Jacob, o Israel, como usted lo prefiera, es un hombre anciano y sus 12 hijos han crecido. En las interacciones familiares veremos cómo Jacob preserva la misión y la promesa realizada por Jehová respecto a la descendencia de Abraham. Israel lideraba una familia que, según la definición actual, se podría considerar una familia disfuncional. Y aquí voy a hacer un paréntesis para ver si sabemos o recordamos lo que significa disfuncional. ¿Alguien me podría dar la definición de lo que es familia disfuncional? Hay varias. Hay varias definiciones o percepción de lo que se puede ser una familia disfuncional. Que aparenta ver bien, pero no. Pero no es. Es correcto. Esta es parte de la definición de lo que es una familia disfuncional. Una familia que no funciona según lo esperado de cada uno de sus miembros. Que su comportamiento entre sí, entre los miembros, es incorrecto e insano. Como ejemplo de esto, la misma lección nos presenta en la introducción la historia de Rubén, el hijo mayor, el primogénito de Jacob, que tuvo una relación con Bila. Bila era una de las concubinas de Jacob. Él tuvo esta relación con ella cuando Israel se encontraba fuera de su área de residencia. Esto se consideraba como incesto
porque las concubinas tenían los mismos derechos de las esposas. O sea, el primogénito de Israel tuvo una relación incestuosa con una de las mujeres de su padre. Israel tenía 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Y dentro de esas 4 mujeres tuvo a sus 12 hijos. Y su hijo mayor se sintió atraído por una de las concubinas de su padre y tuvo una relación con él, con ella. Y pues obviamente cuando Jacob se enteró, pues se sintió muy dolido, muy molesto. Y esto lo obligó a tomar determinaciones en cuanto a la conducta de su hijo. Obviamente hizo esto sin perjudicar el plan de Dios, porque no podemos dejar de perder de vista que lo que estamos estudiando es el funcionamiento de una familia, que es lo que es el nacimiento del pueblo escogido de Dios. Y ellos, ya el Señor tenía trazado un plan para ellos. Y para esta familia, lo que hizo Jacob, lo que determinó hacer con Rubén fue quitarle su primogenitura. Volvemos otra vez a repetir la misma historia del caso de Esaú y Jacob, por razones distintas, pero el primogénito perdió la bendición de la primogenitura, pero no perdió el derecho a liderar su tribu. La conspiración, otro ejemplo de la disfuncionalidad de esta familia, es la conspiración de los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo y le mintieron a su padre diciéndole que José había muerto por el ataque de un animal. Y obviamente pues vemos aquí cuán lacerada estaba la relación entre estos hermanos hasta llegar al punto de que por envidia vendieron a su propio hermano como esclavo. Tenemos también otros ejemplos que vamos a ver en la lección más adelante, que es la situación de Tamar y lo que sucedió con los hijos y pues, lo que pasó posteriormente, que lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien quisiera leer, si tiene el expositor, los objetivos de la lección? Buenas noches, yo los puedo leer. Gracias, Iris. Los objetivos para esta lección. Los que estudien esta lección podrán apreciar que como cristianos no estamos exentos de estar expuestos a estilos ajenos a la vida cristiana, a nuestra fe. Si nos mantenemos atentos a la palabra de Dios, recibiremos fortaleza para vivir una vida consagrada a Dios y a su obra. Si perseveramos en la fe, Dios nos abre puertas de bendición para lograr el cumplimiento de la promesa recibida de Él. Gracias, Iris. En esta lección vamos a ver cómo Jacob trabajó la disfuncionalidad de su familia y veremos cómo podemos extraer de aquí ejemplos de conducta para nosotros poder trabajar con situaciones disfuncionales que pudiéramos tener en nuestra familia. El vocabulario solamente es uno y es filo. Filo significa el dueño del cetro. El cetro es el batón de mando del gobernante que sirve como símbolo de su autoridad para gobernar. Aquí lo que nos está hablando, que vamos a ver más adelante de la lección, es lo que la escritura menciona sobre el filo y quién lo recibiría, que está dentro de la descendencia de la familia de Jacob. Vamos a pasar entonces a los versículos. Si alguien quisiera leer los versículos 35, capítulo 35, versículos del 22 al 26. Los puedo leer. Gracias, Edwin. Los hijos de Jacob fueron 12. Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilhá
La esclava de Raquel fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpa, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Pada-Aram. Ok, aquí vemos, antes de continuar, si alguien tiene algún comentario, algo que quiera decir, algo que quiera aportar, en cualquier momento puede abrir el micrófono y decirlo y compartir con nosotros sus pensamientos, lo que tenga para decir. En este versículo se menciona a cada uno de los hijos de Jacob. Esto es importante por dos razones. Porque cada uno de ellos, como hijos de Jacob, vendrá a ser líder de una de las 12 tribus que conformarían el pueblo de Dios. Y segundo, todos los hijos de Jacob tienen igual derecho en la participación de los bienes y la bendición de ser parte del pueblo de Dios, sin importar si son hijos de sus esposas o sus concubinas. Dentro de la cultura que predominaba en ese tiempo, no había ninguna inmoralidad ni ningún problema en que un hombre tuviera esposas y concubinas. Y todos los hijos eran reconocidos por el lado paterno. Por lo tanto, no importaba quién fuera la madre, después que el padre los reconociera, tenían los mismos derechos. Y en este caso, pues los 12 hijos de Jacob están repartidos entre concubinas y esposas. Y ellas tranquilitas vivían todas juntas y se compartían la crianza de los niños y se compartían al marido, sin problema ninguno. Así que en este caso, pues es importante señalar que esos 12 hijos son los 12 líderes de las tribus de Israel. O sea, que sus nombres son los nombres que llevarían posteriormente las tribus que conformarían el pueblo de Israel. El versículo recalca la legitimidad de los hijos de Jacob como recipientes de la promesa dada a Abraham al ser arameos de Padán Aram. Volvemos otra vez aquí a ver, a través de todas las 3 lecciones anteriores, se ha estado recalcando el hecho de que el pueblo de Dios es arameo, es de raíz aramea. Y aquí vuelve y recalca nuevamente que los 12 hijos de Jacob nacieron en Padán Aram. O sea, todos nacieron bajo este lugar y por lo tanto todos son arameos y recipientes de la bendición que Dios le había dado a Abraham. Leemos entonces los versículos del capítulo 38, versículos del 24 al 26. ¿Quién dice yo? Te lo puedo leer, Judy. Ivonne. Sí, por favor. Gracias. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá: sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decirle a su suegro, del dueño de esas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá los reconoció, dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Selá, y nunca más la conoció. ¿Está ahí? Gracias. Sí. Este es todo un soberano chisme. Esto es toda una historia. Aquí pasó el tiempo, Judá creció, se volvió adulto, decidió irse a vivir fuera de la tribu y se casó con una mujer cananea, o sea, una mujer que está fuera de lineamiento nacimiento de arameos para tener la promesa, la bendición de la promesa de Abraham. Entonces, Judá se casa con esta mujer y tiene 3 hijos, Onán y Sela. ¿Qué sucede? Que en esa época había una costumbre que se conocía como la ley del levirato.
esta ley explicaba que si uno de los hijos moría sin descendencia, el hijo menor tenía que casarse con la viuda para que este hijo no se perdiera su linaje. Por lo tanto, si él tiene 3 hijos y Tamar se casó con el hijo mayor, que es pero murió sin descendencia, poco tiempo después de haberse casado. ¿Qué sucede? Que entonces, como la ley era que el hijo segundo se casa con Tamar y tampoco tuvo descendencia. Entonces viene Judá y dice, Sela, que es el hijo menor, era muy pequeño para casarse con Tamar, porque para eso no tomaban en cuenta la edad ni de él ni de ella. Ella podía ser mayor, él podía ser menor o viceversa. Pero Sela tenía que tener la edad mínima requerida para que considerarlo para matrimonio, que eran 13 años. Por lo tanto, se entiende que Sela no tenía los 13 años todavía. Judá le dice a Tamar, vete a tu casa, tu parentela, con tus padres hasta que mi hijo crezca. Cuando mi hijo esté en edad casadera, pues yo te lo voy a dar como marido, como manda la ley. Pero ¿qué pasa? Que también había una superstición, porque como Tamar se le habían muerto 2 maridos hermanos, pensaron que ella tenía alguna maldición, algún brujo, algo que provocaba que los hombres murieran sin tener descendencia. Entonces Judá pasaron los años y no le dio a Selá por marido. Entonces ella estaba en su casa como viuda, porque en esa época las mujeres que eran viudas no podían por su propia cuenta buscar marido, tenían que esperar pues que sus padres o su parentela masculina le buscara pareja, o sencillamente reclamar el levirato, o si no se quedaban solas en las casas de sus padres. Y como ella vio que pasaban los años y no acontecía el matrimonio que ella esperaba para poder tener el hijo, que eso era lo que ya habíamos estudiado otras veces, que le daba estatus social a la mujer, el tener un hijo, pues entonces sencillamente ella decidió tomar el asunto en sus manos. ¿Qué hizo? Ella se vistió de prostituta, se disfrazó y se encontró con Judá en el camino. Él iba a una ciudad a hacer unas gestiones, él la vio, le dijo que quería estar con ella aceptó, pero él no se percató que ella era Tamar. Estuvieron juntos, Judá se fue y Tamar quedó embarazada. Pasan los meses, todo el mundo empieza a darse cuenta, según empieza a crecer su vientre, que ella está embarazada, y van le dicen a Judá, mira, tú no eres tan preñada. ¿De quién es? Porque se supone que ella está en su casa, en la casa de su padre, que no tenga, que no esté embarazada. Entonces Judá, sin investigar y sin preguntar, dice, pues hay que quemarla, hay que matarla, que era apedrearla, que era lo que ocurría en esa época cuando las mujeres se le encontraban en una infidelidad, porque eso se consideraba como una infidelidad. Entonces, pues él le dice, vamos a sacarla y vamos a quemarla. Y Tamar dice, el padre de mi hijo es el dueño de esto que yo tengo aquí. ¿Qué era lo que ella tenía? Ella tenía el bastón de pastor, tenía el sello de Judá. Y esto era lo que lo identificaba a las personas, porque el sello era con lo que ellos firmaban los acuerdos de negocio. Cuando él ve estas cosas, reconoce que él es el padre de la criatura y que ella es más justa porque ella está reclamando el derecho a tener el hijo que él le había negado al negarle a Selá como marido. Y entonces él decide que él se va a quedar con ella, que él va a aceptar al hijo que ella va a tener, pero que nunca va a volverse a acostar con ella. O sea, que ella va a ser su esposa de nombre, sería la definición que le daríamos hoy en día. Y esto es lo que nos presenta como ejemplo de cuán disfuncional puede ser la familia a veces por los lineamientos sociales y culturales que hay en esa época, y más tomando en cuenta el hecho de que Judá en el futuro va a ser un líder de tribu.
Entonces, él está juzgando sin escuchar a la parte culpable. O sea, ya él determinó que ella hay que sacarla, que ella hay que quemarla, pero él no preguntó, él no investigó. Él sencillamente tomó esa determinación en base al alineamiento cultural que hay en esta época. Entonces, este es otro ejemplo que nos trae la lección de la disfuncionalidad de los hijos de Jacob, de la familia de Jacob. Y entonces, pues entonces aquí nos está diciendo que es necesario que nosotros, antes de tomar unas determinaciones, investiguemos, preguntemos, analicemos y que tomemos decisiones de manera controlada, pensando lo que vamos a hacer y analizando lo que vamos a hacer. Vamos a ver entonces el versículo 49, el capítulo 49, versículos 10 al 12. Judith, permiso. Diga usted. Pero Tamar sabía lo que iba a hacer. Ella sabía lo que iba a hacer, pero él no. Exacto, pero ella sabía porque ella esperaba la promesa que él le dijo cuando mi hijo esté grande, y él nunca cumplió esa promesa. Exacto. Pero entonces Tamar sabía lo que iba a hacer, ella planificó lo que ella iba a hacer, pero Judá no sabía quién era ella. No, porque él no le vio la cara. No. Pero digo, Tamar sabía lo que iba a hacer porque alguien le dijo que su suegro iba a trasquilar las ovejas y ella se le cruza en el camino. Si buscamos, ¿verdad?, los versos anteriores a eso, que esa es una historia, como tú dijiste ahorita, hay maquinación, hay de todo. Hay de todo de parte de ella, y él pues cayó. Sí. Sí, porque ella había planificado bien lo que iba a hacer, pero Judá no lo sabía. Y entonces nos dice también la lección que esto creaba un problema, este matrimonio de Judá con la mujer cananea, porque esto violentaba la pureza racial que en ese momento era requerida para ser parte del pueblo de Dios. O sea, los descendientes de Judá no eran arameos, eran mezclados. Y los cananeos adoraban a muchos dioses. O sea, ya empezó esa mezcla cultural que no era la que el Señor había determinado para el pueblo que él estaba formando a raíz de la promesa que le había hecho Abraham. ¿Alguien lee, por favor, los versículos 10 al 12 del capítulo 49? Yo los puedo leer. Sí. Dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Amén. Palabra de Dios. Gracias, Blanca. Estos versículos reflejan la grandeza del futuro asignado a la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá va a descender el rey David, y del rey David, Jesús. Y ya está estableciendo en la escritura cuál va a ser el futuro de la tribu de Judá. De hecho, Jacob le predice a Judá que tus hermanos te alabarán, que los hijos de tus padres se inclinarán ante ti. Y Silo significa el dueño, que es una referencia al Mesías. Se cumplió esta profecía con el reinado de David, quien procedía de la tribu de Judá. La iglesia cristiana entiende que el reino comenzó con Jesús y que este reino es para todas las naciones.
Cristo es el león de la tribu de Judá, como lo presenta Juan en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Aquí lo que nos está hablando es del futuro de la tribu de Judá, porque la bendición de la primogenitura que era para Rubén la terminó heredando Judá. Y porque Jacob le quita la bendición de la primogenitura a Rubén por lo que había hecho con Bila, pero él permanece como líder de tribu, pero ya no es para efectos de bendición el hijo mayor. Terminó siendo Judá. Por lo tanto, la tribu de Judá fue quien heredó la bendición bajo la cual vendría el rey David y posteriormente Jesús. Claro, para el pueblo judío que todavía están esperando al Mesías, se cumplió esta profecía con el reinado de David. Para nosotros los cristianos se cumple esta profecía con el advenimiento de Jesús, con Cristo. Con él es que se cumple la promesa de que el pueblo de Judá, de la tribu de Judá, tendría un futuro que no terminaría, que sería alabado por todos, porque, como bien dice Juan en Apocalipsis 5:5, Cristo es el león de la tribu de Judá. Y ese es a quien nosotros adoramos. Y realmente el pueblo de Israel todavía está esperando el cumplimiento de esta profecía que ya nosotros aceptamos como que ya comenzó, como que ya se está cumpliendo. Realmente esta lección es una lección bastante corta y el propósito de la misma es mostrarnos diferentes situaciones, darnos diferentes ejemplos de lo disfuncional que era la familia de Jacob. Y pues las aplicaciones nos hablan que es importante que nosotros siempre mantengamos el equilibrio mental, que aprendamos a controlarnos. Nos presenta el ejemplo de Jacob, que a pesar de el coraje y el dolor que él sentía por enterarse que Rubén había estado con su concubina, él tomó las cosas con calma y no salió a vengarse, ni a matarlo, ni a quemarlo, como era por derecho de costumbre cultural a lo que él tenía derecho, sino que él tomó las cosas con calma, él lo pensó, lo meditó, lo oró y entonces decidió quitarle la bendición de la primogenitura, pero no afectó el plan de Dios porque le permitió formar su tribu, porque ya estaba establecido en el plan de Dios que el pueblo se conformaría de 12 tribus. Si él mataba a Rubén, ¿qué iba a pasar entonces con esa tribu? Se iba a perder. Entonces, vemos en la lección cómo Jacob, ante el comportamiento de Rubén, mantuvo su actitud centrada y ecuánime, pendiente al plan que Dios había establecido para este pueblo, para sus hijos, para el futuro de sus hijos. Jacob no se deja llevar por el dolor que sintió ante la traición de Rubén. Y Jacob no obtuvo una venganza de manera irracional. Él lo pensó y lo meditó. Y la lección nos dice que eso es una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estemos pasando por una situación de mucho estrés, de mucho coraje, de mucho dolor, que aprendamos a ser ecuánimes, a pensar las cosas, a controlar nuestro carácter al momento de enfrentar estas decisiones difíciles, porque para Jacob fue extremadamente difícil trabajar la situación de Rubén porque es su hijo y su primogénito. Y para él pues fue bien doloroso la traición que él sintió de su hijo. También podemos ver en la historia, aunque no nos dice directamente el análisis, viendo la historia de Judá, también podemos ver que Judá reconoció que se había equivocado. Él aceptó que él cometió un error y él corrigió su error y no actuó con furor aunque dijo primero que quería quemar a Tamar, cuando ella le presentó la evidencia, él recapacitó, se calmó y vio que realmente ella tenía razón y él pues tomó las medidas
para procurar por el hijo que iba a tener con ella y por ella misma. ¿Cómo se forman las disfunciones familiares? A la luz de la lección que estamos estudiando. ¿Cómo se forman las disfunciones familiares? Judith, perdóname, que yo quiero preguntarte de nuevo. ¿Qué fue la cosa tan mala que hizo Rubén, que fue primogénito de Jacob? Rubén es el primogénito de Jacob. Jacob tenía 4 mujeres y Rubén se acostó con una de ellas. Ah, ok. Entonces, Judá tiene coge la primogenitura porque entonces iba a tener un hijo con aquella otra mujer que se disfrazó. Sí, recuerda que la primogenitura es una bendición. Ok. Cuando en esa época el padre iba a morir, él reunía a todos los hijos y le daba una bendición. Pero para el hijo mayor era una bendición doble porque era el mayor. Pues entonces, ¿qué pasó? Que Rubén con su conducta provocó que esta bendición que era para él, que era una bendición más amplia y más profunda de la que se le daba a los otros hijos, él no la recibiera. Pues esa transferencia de bendición la recibió Judá. Perfecto, ok. Volvemos a la pregunta. Pero hay que, Ajá. Judith, hay que hacer la salvedad que cuando Judá se acuesta con esta muchacha, Con Tamar. con Tamar, ya él era viudo. Pues Sí, ya él era viudo. El problema no fue, lo que pasa es que aunque él fuera viudo, que aunque Tamar era viuda, ya había una relación familiar, porque claro, Tamar era la viuda de su hijo. Exacto. Y por lo tanto, eso sería como algo incestuoso para esa época, porque eran familias. Y actualmente también. Exacto. Bueno. O sea, que ella lo hizo porque ella estaba buscando una reivindicación a un derecho que ella tenía. Y entonces Judá era el llamado a hacer que se cumpliera ese derecho porque él es el cabeza de familia. Pero entonces él no lo hizo porque él no quería, él tenía en esa época, pues cuando pasaban esas situaciones había una sospecha cultural de que la persona estaba embrujada o que tenía una maldición. No veían en profundidad por qué razón murieron los 2 primeros hijos de Judá. Porque los 2 primeros hijos de Judá murieron porque eran malos. Y entonces, pues el que quedaba, que era el menor, Judá no quería dárselo en matrimonio a ella, porque tenía miedo de que también se muriera. O sea que al Judá no cumplir su palabra, pues ella obviamente tiene que tomar la situación en sus manos porque ella estaba viuda. Exacto. Eso también para ella le afectaba. O sea, era que cuando él ve que es ella, dice, ella fue justa porque yo fui quien no cumplió la palabra. Yo correcto. Le prometí X cosa a ella y no lo cumplí. Pues definitivamente ella estaba también pidiendo lo que le tocaba. Pero en el segundo hijo, él se allegó a la muchacha, pero no como dice la palabra, ¿verdad? No hacía lo que tenía que hacer. Y entonces dice que no fue agrado a los ojos de Dios lo que él hacía, porque él no, ¿verdad? No hacía su labor de esposo, aparentemente. La escritura dice que ningún hombre puede eyacular fuera de la vagina de su mujer, porque eso es pecado. Porque la intención de la unión del hombre y la mujer es la procreación. Y si eso ocurre, no hay procreación. Y eso era lo que estaba haciendo él. O sea, en buen español, él se daba el gustazo, pero no la quería preñar. Y a los ojos de Jehová, eso no era aceptable. Y por eso fue que él murió.
sea, que ven que murieron, pero no ven en profundidad qué fue lo que ellos hicieron para provocar su muerte. Y entonces le echan la culpa a ella, que ella está ahí que embrujada. Y eso fue lo que pasó en esa historia. Entonces, perdón, Judy. Entonces, ¿qué castigo recibió Rubén? Rubén, el castigo que le dio Jacob fue que perdiera la primogenitura, la bendición de la primogenitura. Él no lo mató, él no lo excluyó de la tribu, no lo excluyó del círculo familiar. Él solamente le dijo, no vas a recibir la bendición de la primogenitura. Y eso tal vez para nosotros es un concepto difícil de entender, pero en esta época, el tú recibir esa bendición significa que tú te conviertes en cabeza de familia, que tú eres el que decide, que tú eres el que tienes el poder, que tú eres el que repartes el bacalao. Y él lo perdió. O sea, que aunque él es el hijo mayor, otro es el que va a decidir por él. Ese fue el castigo que le dio Jacob a Rubén. Es un ejemplo bien claro donde se ve una disfunción porque lo que hay es un enredo increíble. Exacto. Es bien fuerte el enredo que hay, que para desenredar es muy difícil porque no lo pudo desenredar porque Rubén pierde la primogenitura. Ya eso es terrible. Entonces, él se tiene que haber sentido dentro de todo eso, tuvo que haber pasado una serie de otras situaciones, inclusive si llegó anciano. Luego entonces Judá es el que tiene la primogenitura, pero entonces pasaron otra serie de cosas, o sea que sigue la avenida y la carretera complicándose y disfuncionando, pero disfuncionando fuerte, porque Bueno, todo sucedió dentro del núcleo familiar. Exacto. Y si eso añadimos que esos hermanos fueron los que vendieron a José como esclavo, y si le añades el hecho de que ellos fueron los que asesinaron a todos los hombres de un pueblo porque un hombre violó a Dina, su hermana. Exacto, un revolú. Violencia. Y ese es el pueblo que el Señor estaba preparando para que fuera su pueblo escogido. O sea, él fue el que escogió para que fuera el testigo y el testimonio de la santidad de Dios. Ahora, Judy, diga usted. Que me pongo a pensar que como Jacob también le robó la primogenitura a su hermano, a Esaú, pues ahora le toca a él enderezar a su familia, porque él lo vivió antes, pero con engaño. Toda la ley que era, él heredaba el hijo mayor, pues claro, a lo mejor Blanca no entendía, como yo estaba pensando en esos ratitos, y entonces que se pierde esa bendición por el engaño. Así que. Así mismo es. Así o sea es. que esa familia desde el inicio es disfuncional. Exacto. Y según van pasando las generaciones, la disfuncionalidad como que va en aumento. Pero vemos en estas dinámicas familiares cómo se va formando la disfunción familiar. ¿Cómo se forma? Por falta de comunicación. No se comunican, no hablan unos con otros, no se ponen de acuerdo, no respetan los límites y los espacios de cada cual. Tenemos un problema con la figura de autoridad, porque o somos muy autoritarios, como era lo que pretendía hacer Judá, o somos demasiado permisivos. Y esos son factores que abonan a que exista una disfunción familiar. Y eso lo vamos viendo como ejemplo dentro de la dinámica familiar de lo que serían posteriormente, o ya comenzó a ser el pueblo de Dios en la formación de las 12 tribus. Que eso nos lleva a pensar cómo estamos cumpliendo nuestros roles familiares, como esposos, como esposa, como padres, como hijos, como hermanos. ¿Cómo es nuestro comportamiento en nuestros trabajos, en nuestra comunidad? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y hermanos de la fe?
en nuestras congregaciones? ¿Cuál es nuestro estilo de liderazgo? Todas estas cosas son importantes pensarlas, meditarlas, analizarlas a la luz de lo que nosotros estudiamos, leemos en las escrituras y vemos en nuestro acontecer diario, porque eso nos hace reflexionar en qué hacemos o qué no hacemos nosotros para promover la disfuncionalidad en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y la disfuncionalidad en nuestras congregaciones. Porque las congregaciones son entes sociales y como son entes sociales también están propensos a que sucedan estas cosas. Según como sucede en las familias, también sucede en la familia de la fe. Entonces, Israel representa el crecimiento de la fe a través de las generaciones. Y a través de este devenir en las generaciones también podemos ver la disfunción familiar. Porque según va progresando, según va creciendo la familia de Abraham, a Isaac, después a Jacob, después a los hijos de Jacob, vemos cómo estos comportamientos se van replicando. Y no solamente se replican y aumentan. Porque vemos pues cómo la desunión de los hermanos, la envidia que sentían unos por otros, provocó muchas de las situaciones que acontecieron en este grupo familiar. Entonces, pero también es bueno ver cómo este pase de batón generacional abona al crecimiento de la fe. Porque no es nada que esté dividido, sino que Dios es Dios de Abraham, pero ese mismo Dios es Dios de Isaac, pero también es Dios de Jacob. No deja de ser Dios de uno para ser Dios de otro, ni son tres dioses diferentes. Es el mismo Dios que va corriendo de generación en generación en generación hasta nuestros tiempos. O sea que es el mismo Dios que está desde el día número 1 que le dijo a Abraham, sal de tu parentela y síguelo por ahí que yo te voy a decir por dónde va, hasta nuestros tiempos. Es Judy, el mismo Dios. Con permiso, Judy. Diga usted. Pues dice que el escritor, el narrador de esta historia, no intenta maquillar la personalidad de los fundadores de estas 12 tribus, que aunque cometieron homicidio, conspiraron, que hubo un momento que Rubén sintió compasión cuando fue tan atroz lo que le intentaron hacer a José, que se devolvió, fue a buscarlo después, no lo encontró, no le quedó más que mentirle a papá. Pues habían tantas cosas, pero tanta intriga, como tú misma estás diciendo, tanta maldad, mentira, pero tenemos que recordar que el que primero comenzó el asunto fue Jacob, aunque luego él tuvo ese encuentro con el ángel de Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que todo esto está trayendo ese árbol genealógico de Jesús a través de estas tribus, que en realidad lo que nos está diciendo es la misericordia de Dios, cómo él procede, que es como un hilo que va alando, ¿verdad? Para ir llevando a un fin, que era que Jesús fuera descendiente de todos ellos, en un sentido. Así que Dios nos toma como somos, porque en ese caso todo el mundo tuvo ese beneficio de la misericordia de Dios. Nos toma como somos. Vemos al pillo Jacob, es mentiroso y tiene un lugar, ¿verdad?, en el cumplimiento de la voluntad divina, porque él también estaba apelando por buscar, por recibir esa bendición, que al final queda transformado por ese encuentro con ese misterio divino, porque él mismo no sabía con quién estaba peleando.
y llega a su vida un momento crucial en que empieza a aparecer otra faceta en su receptividad ante Dios, que mientras huía, ¿verdad?, de su hermano, tuvo ese encuentro con Dios, y que esa rotura de su muslo, que lo dejó débil, pero como nunca antes, pero mayor, más fuerte que nunca. Ese haber visto cara a cara a Dios y haber ese nombre de él cambiado, pues todo eso trajo y quedó maravillado, porque dice, vi a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y cómo Dios nos abraza a nosotros, no cuando estamos limpios, sino cuando estamos mugrosos, cuando estamos con la lepra del pecado encima. Es que Él nos abraza y nos limpia. O sea que es una esperanza para todos nosotros, e incluso nuestros hogares disfuncionales, donde Él también está obrando. Sí. Así es. El ejemplo de Jacob es valioso para nosotros, que como cristianos tenemos un estilo de vida sustentado en la promesa de Dios. Estilo que es confrontado con el caos moral y espiritual que nos invade por todos los flancos. La vida en nuestro entorno, en nuestra cultura, es una vida de muchas circunstancias, que tiene muchas situaciones que nos pueden llevar a nosotros a no demostrar lo que Dios hace con nosotros cada día. Y el ejemplo de Jacob es un ejemplo que nos sirve para inspirarnos a que nosotros entendamos que si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Él trabaja con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestras circunstancias de vida, para que nosotros en nuestra cotidianidad podamos reflejar lo que Dios hace con nosotros, que podamos ser testimonio de Dios en nuestras circunstancias de vida, por más tormentosas y difíciles que estas puedan ser. Es importante que nosotros continuemos profundizando y meditando y reflexionando sobre cómo el Señor ha trabajado con Jacob para que Jacob pueda ir cambiando su carácter y tenga otra visión al momento de él enfrentar las muchas situaciones que tuvo que enfrentar con sus hijos y en su familia, y ver que ya no es ese hombre mañoso, tramposo que teníamos en la primera historia, en la segunda historia, sino que ahora vemos que es una persona que ha sido transformada por su encuentro, como bien explicó Arsenia, con el ángel o con el hombre con el que tuvo la lucha, pero fue transformado. Y la forma de él trabajar las situaciones familiares, la disfuncionalidad en su familia, es muy distinta como lo hubiese hecho como era él antes de ese encuentro. Jacob, por razones familiares, se enfrentó muchos tropiezos, riesgos y desviaciones en su camino para alcanzar la promesa, pero finalmente él logró evitar que su parentela se convirtiera en una familia disfuncional, porque mantuvo su control e hizo provisión para la recuperación de sus hijos. Sus hijos, que eran bien problemáticos, él supo cómo trabajar con sus hijos sin separarlos del núcleo familiar. Y pudo proveer para que sus hijos en un futuro pudieran enmendar sus errores y continuar dentro del plan que Dios tenía para esta familia. Tanto los padres que son dominantes y violentos, así como aquellos que son negligentes en ofrecer modelos de vida saludables, proveen el caldo de cultivo para que sus hijos puedan llegar a ser personas disfuncionales. O sea que depende mucho de cómo los padres, papá, mamá, la figura de autoridad en el núcleo familiar, maneje los asuntos de disciplina y de conducta de sus hijos. Porque mientras más permisivo usted sea, más está promoviendo que en el futuro esa persona que usted está ayudando a criar se convierta en una persona de comportamiento disfuncional. La naturaleza de la relación y su aplicación requieren que esto ocurra mediante sucesión intergeneracional. Es necesario evitar el proceso de oposición de una generación contra la que le sigue.
sea que es importante, sobre todo aquí está hablando el análisis ya en el resumen final, de cómo nosotros aplicamos eso a nuestras congregaciones. Nuestras congregaciones son congregaciones intergeneracionales, o sea que hay desde bebés hasta viejitos, pasando por todas las escalas de edad. Y es nuestra responsabilidad abrir y encontrar los espacios para que todas las generaciones puedan convivir e interactuar dentro de nuestras congregaciones, para que puedan encontrar sus espacios de desarrollo, de crecimiento en la fe, de crecimiento espiritual, sin que ninguno excluya al otro. Y que eso es muy importante para el desarrollo de la congregación y para el crecimiento de la congregación. Al enfrentar dinámicas que puedan echar a perder la promesa recibida de Dios, es imperativo estar preparados espiritual y emocionalmente para buscar soluciones no violentas y proveer el espacio para la recuperación de las partes involucradas. Es altamente beneficioso brindar el espacio para encontrar soluciones no violentas a los problemas, pues Dios siempre abre puertas de oportunidad a quienes obran con fe. Nos está diciendo como punto final el análisis de la lección de hoy que es importante que nosotros como participantes de una comunidad de fe abramos los espacios para nuestros hermanos que en algún momento cometan alguna falta, cometan algún error, caigan, que nosotros le abramos el espacio para que ellos puedan ser restaurados, para que ellos puedan volver de nuevo a la comunidad y trabajar en favor pues de la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y esto es un imperativo tanto para la comunidad de fe como para nuestras familias, porque es importante también en nuestras familias, en nuestro núcleo familiar, que si tenemos algún familiar que necesita ser restaurado, encuentre en el seno de la familia el espacio para poder lograr esa restauración que es tan necesaria. ¿Alguien quisiera aportar algo más? Judith, diga usted. Como tú estás diciendo, nacemos dirigidos a pecar, dirigidos, porque los padres no nacen con un librito para hacernos a nosotros lo que, aún los que nacen dentro de la iglesia, santos desde que nacemos. Es una lucha hacia la perfección. Dice que nuestro cuerpo es corrupto, aún con la inocencia que conlleva el ser bebé. Crecemos ante la infinita misericordia de Dios entonces, y desde su amor, Él entonces trabaja con nosotros. Primero de Pedro 1:3 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, ya cuando estamos en el conocimiento, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Y por tanto, el ser humano por sí mismo no es capaz de hacer lo bueno. Todo viene de la divina voluntad del Padre. La obra de santificación la hace Dios y no depende de nosotros, y Él es quien nos advierte y nos dirige. Y con esa familia nosotros vemos, porque eso, cualquiera oye todo eso que estaba pasando y dice esa gente, nadie se va a salvar, ni nadie va a llegar a ningún sitio. Y vemos como Dios, con su divina voluntad, nos va llevando, porque la obra de santidad es de Él, no de nosotros. Él es que va dirigiéndonos. Sí. Y Él siguió trabajando con la familia a través de las generaciones, hasta que llegó hasta nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aún después continúa trabajando con nosotros. Sí. Porque esto es para los tiempos postreros, ahora somos nosotros los que seguimos en esa dirección de la voluntad de Él, perfeccionarnos. Sí. Así mismo es. ¿Alguien más que quisiera aportar algo más? Yo no sé, pero aunque eso fue en los tiempos postreros, eso es todavía vivo en carne viva. Eso que sucedió aquí con
porque yo creo que son 12 hijos. De esos 12 hijos, aparentemente 11 eran ovejas negras, es lo que yo cojo aquí, lo puedo poner como que en blanco y negro para poder entender mejor. Entonces, aparentemente uno era pues el otro, el blanco, pero el blanco también fue porque papá era su favorito, etcétera, etcétera. Okay, pero entonces eso no es. La cuestión es, ¿cómo es que entonces esta disfunción, fíjate, la palabra disfuncional, yo nunca había escuchado en una clase bíblica que aprender tanto de este pasaje bíblico sobre esta palabra disfuncional, porque cae perfectamente, porque es que es tanto lo que sucede ahí, que si tú lo pones en ese tiempo postrero al tiempo actual, pues es lo mismo. Porque todo viene igual, Alcenia, que es bien, y Judy, que es interesantísimo, porque es una carretera, es una avenida, y llega al punto de nosotros. Yo entiendo que todas las familias son disfuncionales, no es que que el vecino de al lado mío es disfuncional, y que la familia de fulana de tal es disfuncional, que si los Aponte, los Rivera son los disfuncionales. No. Todos tenemos una disfunción, menor o mayor, pero ya eso es otra cuestión. Entonces, la falta, como tú mencionaste, desde los niños, porque los niños son esa semilla que el tiempo hará crecer. Entonces, pero hay que dar ese ejemplo, ¿verdad? Para que pueda suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros mismos somos los adultos los que vamos dañando, y la sociedad muchas veces, a esos niñitos, angelitos, que no saben nada. Entonces, pues por la falta del ejemplo, la falta de comunicación, como trajo Judith, la falta de la figura de autoridad, la falta de respeto, el ejemplo. Para mí el ejemplo es sumamente importante, porque aunque en tu casa se esté dando un arroz con espagueti como pasó aquí, que fue terrible, pero si luego en la escuela tú vas viendo que el ejemplo que te da la maestra y te van dando otras personas, pues vas contraponiendo y contrapesando, y tú vas viendo cómo, yo no sé, yo lo veo de esta manera, cómo Dios nos pone muchas veces unas situaciones duras y fuertes versus cómo entonces otras cosas, otro me demuestra que eso tiene una solución. Entonces, yo lo que entiendo aquí es que, aunque yo venga de una familia sumamente disfuncional, terrible, etcétera, pero entonces, ¿cómo entonces yo comienzo a recapacitar? ¿Cómo yo entonces me engancho para yo poder limpiarme de toda esa disfunción, o tratar de ser un poco feliz en mi corazón con esa disfunción que yo tengo? Porque eso es una amargura terrible desde pequeño, y un maltrato y una serie de cosas. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pues entonces, yo comenzaría pues a recapacitar. Como tú empezaste a decir, tenemos que mirarnos y observarnos por dentro. Entonces, estas clases ayudan precisamente a eso, escudriñarnos. Pero escudriñarnos, óyeme, como coger una cuchara y rasparte la piel, rasparte por dentro y decir, ven acá, ¿dónde voy yo? ¿Cómo yo lo hago? ¿Quién soy yo? Yo me creía que yo era esto, porque yo no llego, porque si te pones a mirar todas las cosas que hay aquí, todas las cosas desde los tiempos anteriores, a ponerlos ahora, humanamente nosotros ni pudiéramos hacer un montón de cosas como lo hizo Abraham. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo pues recapacitaría. ¿Cómo yo lo hago? Ese recapacitamiento yo lo haría si yo le hago un daño a alguien tan fuerte como Rubén hizo aquí, que recibió luego un castigo. Pues entonces yo tengo que recapacitar, pero recapacitar, pero demostrando que verdaderamente me siento mal, que no lo voy a volver a hacer, porque eso fue como un pecado bien grande. Entonces tengo que continuar trabajando día a día para que cada situación que se va a ir presentando, que aunque yo recapacite, que aunque yo quiera ser buena, pero que llegue un trabajo y me van a pisar los pies, me van a dar 20 codazos, van a hablar de mí, van a murmurar, inclusive compañeros de la iglesia, compañeros de un lado, compañeros de otro, todo el mundo. Pero entonces yo tengo que mantenerme enfocada. ¿Cómo? Pues yo, Blanca Ponte, lo haría. Continuar trabajando en cada situación. Entonces, buscando soluciones no violentas, como lo trajo Judith. ¿Cuáles son esas soluciones no violentas? Oración,
la Biblia, escuchar mensajes de la palabra, el ejemplo de un pastor. Porque, óyeme, yo voy a una iglesia y yo veo que hay los líderes míos están en otras cosas, eso me debilita un poco. Puede ser el mismo ejemplo que tenemos en el hogar, porque ir a la iglesia es como también ir a un hogar, ir a un lugar donde estamos esperando una cosa. Y ahora veo con más claridad la labor del pastor, que es sumamente compleja, y cómo tienes que escudriñar todo esto, y de los líderes, los que están en las escuelas, etcétera, etcétera. O sea, yo la trabajaría y buscaría tratar de buscar soluciones no violentas, pero eso tiene que ser diario. Y humanamente muchas veces no lo hacemos. Lo hacemos quizás hoy, que es martes, mañana miércoles pues se me pasó, hice otra cosa. O sea, es diario, pero es un tremendo ejemplo de lo que es disfunción. Me encantó la clase de hoy. Judith, pastora. La disfunción es un suceso que pasa en cualquier núcleo de seres humanos. Y viene a base de que todos tenemos diferentes pensamientos y todo el mundo mira por diferentes cristales. Por ahí comenzamos. Pero una de las cosas que sí que nos tenemos que concienciar es que aunque yo pueda reconocer una disfunción, yo tengo que respetar ese núcleo, porque para mí es una disfunción y ellos pueden ser disfuncionales, pero pueden funcionar en medio de su disfunción. Y esa es una realidad que eso no lo puede cambiar nadie. Lo que para mí, recuerden que cada cual tiene su cultura y su librito, ¿verdad? Y sus tradiciones y familia. Así que hay familias que pueden vivir esposo, esposa, hijos, nietos, los yernos, las nueras. Todo el mundo puede vivir ahí. Yo en ese caso, pues yo no podría, ¿verdad? Yo tengo que vivir sola, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, pero que mucha gente vive ahí, qué revolú, qué reguero. Pero en ese revolú y en ese reguero, ellos son muy felices, aunque se estén entrando a zapatazos, aunque son muy felices. Y entonces lo que uno no puede hacer es tratar de afuera cambiar lo que está. Uno no lo puede hacer. Para que la disfunción desaparezca o mengue, tiene que haber alguien adentro que decida hacer un cambio. Tan sencillo como eso. Alguien tiene que hacer el cambio. Yo no puedo imponer cambio en ese núcleo disfuncional. Yo no lo puedo imponer. Yo no puedo. Ah, pero qué bueno, porque ahí viene la palabra. Si yo digo que sirvo al Señor, que yo estoy buscando al Señor, yo estoy buscando una transformación en mi vida. En la mía, los de mi casa no tienen que tener mi nivel espiritual. Es en la mía. Yo tengo mi nivel, yo voy buscando el mío y cada cual se supone que seamos ejemplo, ¿no? Así que los demás pueden ir copiando. Yo vengo de una familia disfuncional y todo el mundo podría decir, y la mía también, la mía también era un reguero, era como un revolú. Ah, pues claro, pero yo a temprana edad yo decidí que yo no iba a criar como a mí se me criaron, ni que iba a tomar las conductas que mis padres tomaron. Eso me cogió tiempo en reconocer qué cosas me hicieron daño a mí en la niñez y en la juventud y qué cosas yo no estaba dispuesta a repetir en la historia, ¿verdad? Como cuando dicen, estos son la familia Manzaguapo y siguen por ahí pariendo y criando y son todos, no son todos de los Manzaguapos, pero yo decidí no ser Manzaguapo. Yo dije que no, pero lo decidí yo, claro. En mi fuerza jamás yo iba a cambiar lo que tenía ya de herencia y de modelaje. Yo decidí, cuando yo tuve un encuentro con Dios, yo dije, esa vida yo no la quiero para los hijos que yo voy a tener. Esa vida yo no la quiero con mis hijos. Esas conductas yo no las quiero en mi casa. Y yo en mi casa, yo nunca permití mis hijos pequeños alcohol en mi casa, aunque yo no era cristiana. Nunca lo permití, porque en mi casa siempre había alcohol, en mi casa siempre había fiesta, pero yo cuando tengo a mis hijos, eso no va. Son cosas que uno tiene que comenzar a identificar y a seleccionar qué yo quiero. Al fin y al cabo, nadie puede querer más a su familia que uno mismo, ¿verdad? Nadie puede querer más a un hijo que usted misma. Eso no es. Así que las transformaciones familiares, pues son así y cada cual tendrá que ajustarse y vivir, porque no la vas a esquivar, pagar las consecuencias de tu disfunción. Y máxime si estás consciente, porque hay familias que son disfuncionales pero no están conscientes que son disfuncionales.
para ellos están en la mejor. Hay familias que entran en maltrato y no están conscientes que son maltratantes. Hay familias que son violentas y no, hasta hoy nosotros somos de los mejores. Tenemos nuestro carácter, pero no somos violentos. Son violentos, son disfuncionales, ¿verdad? Pero eso es así. ¿Quién puede cambiar eso? Solamente el núcleo, los que están en el núcleo, que quieran buscar ayuda, que reconozcan la verdad. Usted sabe que yo siempre le estoy diciendo a ustedes, es que no nos miramos en el espejo del espíritu, ¿verdad que yo siempre estoy diciendo eso? No nos miramos, no porque yo soy cristiana de la A a la Z y de tapa a tapa hasta los mapas. Mira, muchachos, yo soy la hija de Dios viviente, vamos. Pero entonces mi modelaje está al nivel de eso que yo digo que yo soy. Porque nosotros no tenemos mucha coba encima, yo soy, y yo tengo, y yo puedo, y yo hago. Ah, pero entonces eso es lo que los demás ven, porque ese es el espejo que tú quieres mirarte. No tiene que ser el espejo. Y dentro de todo, como dijo ahorita, dentro de todo cuerpo hay difusión. En las iglesias, claro que hay difusión. ¿Por qué usted cree que hay difusión dentro de las iglesias? ¿Por qué usted cree? Porque no somos iguales. En los trabajos, tú dices, ay, Dios mío, tengo que ir para allá, yo no quiero ir para allá, porque ese jefe mío, ay, esas no son disfuncionales, acciones disfuncionales. ¿Por qué? Porque no somos iguales y yo no voy a cantar al ritmo que canta la que está en lo mío, ni voy a cantar al ritmo que canta el otro. ¿Y qué yo tengo que hacer como creyente? Pues entonces, o vivo las consecuencias de mis actos abruptos, o simplemente trato de reflexionar y buscar ese happy medium en el buen español que conocemos para poder ser un ente de paz y poder hacer una transformación. Pero eso depende de muchas cosas, pero al fin y al cabo, yo creo que el mensaje es que por más oscuro y por más disfuncional que sea tu vida y tu casa, hay un Dios dispuesto a restaurarte, a levantarte y a hacer contigo obra nueva. Yo creo que ese es el central, ¿no? No importa de dónde viene, porque vamos, el linaje de la familia de Jesús hasta estaba una prostituta, ¿ok? Así que en la familia de Jesús había prostituta, ¿ok? Porque Jesús, el Hijo de Dios, que es el Dios encarnado, ese muchacho que te digo yo a ti, no, muchacha, ya había de todo, había en la casa de él, había de todo. Bueno, mira si había disfunción en la familia de Jesús, que los hermanos y la mamá decían que estaba loco. La mamá que recibió el mensaje que ese es el Mesías que venía a salvar al mundo, que ella tiene un magnificat que se ha escuchado por años. Y yo, la que no me lo merezco, y tú me has mirado, y el Salvador nace en mi vientre. Ay, qué cosa más hermosa. Y después que el Salvador creció, ella dijo, busquen ese muchacho que está desquiciado, está loco, el hijo mío está loco. Ve que hay difusión. Donde quiera hay difusión. Lo que les quiero decir en esta noche es que aunque en tu caso haya disfunción familiar, disfunción social, disfunción de lo que usted lo quiera llamar, Dios tiene la capacidad de llamarnos y transformarnos a otra cosa. El mundo no se acaba porque uno nació o uno se cría o uno está viviendo en un núcleo disfuncional. Y muchas veces la disfunción viene porque se cambian los roles. Los roles se cambian y a veces la gente se los intercambia porque les da la gana, ¿no? Pero porque se cambian los roles, pero Dios sigue siendo Dios. Así que Dios salva a todo aquel que tenga un corazón contrito y que desee tener una vida diferente. Así que no importa el reguero que tengamos de vida, Dios está dispuesto a trabajar con nosotros. Yo creo que esa es la buena noticia de esta noche. Que no importa, porque mira, eso es un escándalo, todo lo que Judy ha hablado, no es un escándalo. Que un hermano se acueste con la hermana, eso es un escándalo, eso es una cosa que eso no tiene mente. Eso es una cosa brutal. Que el otro hermano engañe para que se crean que es él y cruzaron las manos y fue un revolú. Y que mamá entre en el revolú. Eso, muchachos, los problemas de poder, los egos, ahí está todo eso, la envidia, ahí está. Esas son las pequeñas cositas que van creando la disfunción en una casa o en una familia. Y eso comienza, no porque mi mamá me dijo, eso comienza como que a carcomerte la mente y el corazón y los deseos. Porque no es que ellos son disfuncionales, es que todos somos disfuncionales. No es que ellos, no, porque yo estoy ahí. Pues alguien tiene que querer tener una transformación. Así que en esta noche
No hay nada imposible para Dios y Dios nos puede sacar de la disfunción. Claro que sí. Y Dios puede moverse dentro de la disfunción porque Dios es Dios. Dios no es Dios. Dios es Dios. Y ay, espérate, agaja la malanga ahora, agájala ahora, agájala ahora. Cuando Dios quiere hacer algo con usted, lo va a hacer hasta por encima de usted mismo. Cuando Dios te echó el ojo, es que Dios va a hacerlo contigo por encima de lo que tú quieras. Por encima, por encima duele, por encima, ¿verdad? Porque entonces es que tengo que vivir experiencia para caer en tiempo. Pero en la obediencia, muchachos, más suave el camino. Pero cuando Dios dijo que yo voy a usar a Daniel, que yo voy a usar a Gisela, que esas son las que yo estoy buscando y yo las quiero, que yo quiero venir con Leila, que yo quiero venir con Yomari, que yo quiero venir con todos los que estén conectados hoy, pues Dios dice que dentro de tu reguero, dentro de tu revolú mental, de tu revolú social y familiar, Dios te miró, se fijó en ti. Así que hay oportunidad de transformación en medio del fango que podamos estar viviendo emocionalmente o físicamente. Amén. Amén. Pues oramos entonces, leemos la oración final de la clase. Amantísimo Padre Celestial, agradecemos la mediación salvadora de Cristo, su Hijo y Señor nuestro. Gracias te damos porque por medio de Él hemos vuelto al camino de la vida. Hemos dejado atrás dinámicas de violencia, maldad y pecado. Gracias porque Cristo está en medio de nosotros y de la persona que nos rodean. Bien, sean vecinos, compañeros de trabajo o nuestra familia. Tu Hijo está y nos capacita para actuar en conformidad con tu amor, tu verdad y tu justicia, que obran para la paz. En el nombre de Jesús, amén. Rose. Amén, gracias Judy. Voy a tratar de poner una alabanza. Ahora pasamos al momento ofertorio. Lo pueden hacer a través de ATH móvil, al IEUPR o en un sobrecito, y el domingo con el favor de Dios lo llevamos a la iglesia. Meditemos en esta alabanza. No tengo nada para dar, solo un deseo de adorar. Mi corazón sediento está. Este es el lugar donde quiero estar. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy. No tengo nada para dar, solo un deseo de adorar.
nos das. los beneficios de la vitamina B. Y en estos momentos te pedimos, Señor, por esta oportunidad tan grande de compartir con hermanos y hermanos, Señor, en este lugar, Señor, en esta plataforma. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo, y que estas ofrendas sean bendecidas. Amén, amén y amén. Amén. Pues Dios le bendiga nuevamente. Continuamos con nuestra programación semanal. Así que usted tiene ya por ahí lo que es este jueves, que vamos a estar aquí por Zoom, que es el cierre del mes de la Biblia, con sus personajes y con todo eso es bonito, una cosa bonita. Este jueves nos vamos a reunir así, a la misma hora de hoy, 8 de la noche, estamos reunidos este próximo jueves en lo que es nuestro cierre de altar familiar del mes de la Biblia. Y el sábado, aquellos que son del Museo Bíblico tienen ensayo a las 2 de la tarde en la iglesia, 2 de la tarde en punto. Venga con sus vestimentas si las tienen para que vayan haciendo su buen agosto y vayan en todo eso de actores y actrices, ¿ok? Y el domingo estaremos en el templo a eso de por la mañana de la escuela bíblica y a las 9:30, por favor, lleguen a la escuela bíblica, lleguen tempranito a la escuela bíblica. Y luego de eso tenemos estos cultos de adoración y de alabanza y damos gracias a Dios por tantas cosas, ¿verdad? En medio de todo, seguimos orando por la gente de Cuba, por la gente de Orlando, que Florida, que están en un momento como lo vivimos nosotros hace 1.5 semanas atrás. Así que oramos por todos estos que carecen y necesitan, por nuestros ancianos, los ancianos adultos están pasando un momento muy duro, ¿verdad? Así que todos lo estamos pasando de alguna manera u otra. Los hermanos del suroeste, recuerden los alimentos, recuerde que puede traer los alimentitos para poder llevar al área sur y oeste, y los talentos que aquellos que no lo entregaron el domingo pasado, este domingo volvemos y vamos a volver a orar por todos los que se entreguen. Recuerde que los talentos es aquella ofrenda especial que usted destaca durante todo este tiempo, desde la asamblea que fue en febrero hasta septiembre, para el fin de darle un empujón a las finanzas de la iglesia para poder manejar todo lo que es los gastos y mejoras de alguna y otra forma de la iglesia local. Así que el domingo tráigase, si va a hacer compra, que usted corra ya mismo, pero en vez de comprar 3 potes de salchicha, compre 4 y se queda con 2 y me da 2 a mí y yo lo llevo para el sur, ¿le parece? Algo así más o menos. Si usted no lo puede dar en alimento, lo puede dar en efectivo, como usted así lo prefiera. ¿Está bien? Y nosotros nos encargamos de hacer entonces la nota y ir a comprar para llevar al sur. Mañana yo salgo para Caguas, voy a llevar todo lo que haya por ahí, Edwin, para que me deje un call más tarde o mañana por la mañana, para poder llevar todo aquello que tenemos ya, unas cuantas cosas que tenemos ya en la oficina, en el comedor, para poder llevarlo para Caguas. Así que yo creo que no tengo nada más que añadir. Así que, ¿qué te parece si hacemos la oración? Y el domingo, ¿sabe qué? Comienza el mes de aniversario 110 de nuestra iglesia. 110 años, donde hombres y mujeres se dieron a la tarea de bendecir la comunidad de Santurce en diferentes áreas, ¿verdad? Y nosotros ahora seguimos bendiciendo de otra manera, pero sigue siendo bendición de Dios, ¿verdad? Que desde siempre hemos identificado nuestra iglesia con una visión misionera de una forma o de otra. En un tiempo fue empoderando a la mujer, en otro tiempo fue a través de la educación, y en este tiempo es que vamos por los campos y por las calles llevando alimento a los desvalidos. Así que todos estos 110 años ha sido una bendición. En la banca que usted se sienta hoy, alguien vendió pasteles, alguien vendió algo, alguien limpió para que usted hoy esté sentado en las bancas y de pie en el suelo de esa iglesia tan hermosa que Dios nos ha permitido ser parte de ella. Así que, dicho esto, nos preparamos para la bendición pastoral. Señor eterno, te alabamos y te glorificamos porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Dios de amor, Dios eterno, en esta hora
Mira a nuestros hermanos de la Florida, Señor. Mira a nuestros hermanos de Cuba. Mira a nuestros hermanos del suroeste. Mira a nuestros hermanos de Loíza. Señor, mira a nuestra isla, que más del 50% no tiene energía eléctrica, Señor. Muchos más no tienen ni siquiera ni energía ni agua. Mira cuántos han perdido alimentos en medio de este caos, en medio de un sistema atmosférico, en medio de algo que ni esperábamos, Señor amado, pero sucedió. Pero tu mano nos sigue sustentando, tu mano nos sigue hablando y nos sigue guiando, tu mano nos sigue dirigiendo, Señor. Así que en esta noche danos un sueño reparador y un sueño, Señor amado, que podamos deleitarnos en las grandezas tuyas. Y si te place, háblanos a través del sueño. Si te place, Señor, susúrranos en el oído, buen Dios, y permítenos ver tu casa, tu casa, tu rostro, tu voluntad, para poder ser mejores creyentes. Mira los hogares en nuestro país, Señor. Mira los hogares de la iglesia, alguno disfuncional. Sé tú allí, Señor, porque yo sé que tu ojo atrae a la tierra, pero sé tú allí, Señor, inquietando y modificando, porque no se arregla una disfunción con mi opinión, sino es con tu espíritu. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos tu bendición. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Aquí está Adriana, aquí está Julita, ellas se portan tan bien, esas nenas son, te digo yo a ti, que yo voy a comprarle una bombita y un sellito porque esas se portan excelente. Así que Dios me las bendiga, Dios me les guarde, se me cuidan mucho, 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 ¿ok? Amén. Bye. Bye. Bye, señora Judy, gracias. Bye, pastora. Maggie. Bye. Bendiga. Miri. Bye.